canibalismo, pues lo harán con perros, gatos, pájaros o especies más pequeñitas. Entonces, pues esa es la manera. Otra pregunta que tenemos, que también es respuesta de alguien que nos comentaba sobre este tema: ¿el nahualismo es una forma de reencarnación? Por supuesto que no, nada tiene que ver con reencarnación. No debemos confundir estas creencias o mágicas realidades con otras según las cuales el alma de una persona al morir puede pasar a otra y alojarse dentro de un animal, un vegetal o cualquier otro ser viviente. Porque en la India solamente hay un grupo que creen que uno cuando muere puede convertirse en algo involucionado, es decir, de ser humano convertirte en animal, en vegetal o piedra. Pero no todo el mundo cree eso, o sea, porque se supone que la reencarnación dice que debemos de evolucionar, seguir siendo humanos más evolucionados. Pero bueno, pero debemos de tener en cuenta que todos los nahuales son chamanes, pero no todos los chamanes son nahuales. O sea, hay chamanes que no tienen esa necesidad de generar ese pacto o esa alianza con los espíritus de la naturaleza para convertirse en nahuales, ya que estos no necesitan de la utilización de hongos alucinógenos ni de cualquier tipo de droga para transformarse, porque lo hacen a voluntad. Ahorita me llega a la mente que en Europa, por ejemplo, las brujas tenían por costumbre untarse un ungüento que, entre otras plantas, llevaba belladona. Y entonces los vapores del cuerpo con estas pomadas y estos ungüentos hacía que las brujas de allá de Europa creyeran o se imaginaran que se convertían en brujas y que volaban en la escoba y todo ese rollo que nos cuentan en Europa. Aquí en México, para no irme más lejos, en nuestras comunidades y en nuestros pueblos, es muy común escuchar a los niños o jóvenes o adultos o hasta abuelos que dicen: mira, aquí en mi pueblo hay brujas porque mira, ya están las bolas de fuego en el cerro. Entonces esas bolas de fuego que se miran en el cerro, se supone que son las brujas que andan buscando dónde saciar su sed y buscar alguna víctima. Entonces habría que contar muchas cosas muy interesantes este día. Vemos otra imagen donde vemos precisamente estas transformaciones. Como les decía ahorita a Bricia y a Roy, pues quería yo traer imágenes, pero pues algunas no se me hacen así muy reales del internet. Inclusive hay un video que por ahí anda en el YouTube, donde se menciona de un nahual que fue encontrado ahogado y obviamente muerto no sé si en un lago, en un pantano, y se mira un ser algo raro, se mira ahí pues entre hombre y entre bestia, está raro. Si ustedes lo pueden buscar en el internet, así más o menos, nahual encontrado muerto, ahogado en el agua, algo así es ese video. Ya ustedes tendrán la última palabra. En las tradiciones mexicanas o en algunos libros especializados en esto, vemos a continuación en la siguiente imagen, se puede escribir nahual o nahual o nahual, de las tres formas como están ahí mencionadas. En las tradiciones indígenas, el nahual es el animal que está vinculado en una relación de codependencia con un hombre determinado, de modo que mientras estén unidos por un vínculo común, lo que le ocurra al animal repercutirá en el hombre y viceversa. Esto me hace referencia de la costumbre que tenían en muchos pueblos ancestrales de nuestro país, que cuando estaba la mujer teniendo a luz a su niño con la partera tradicional en la casa, siempre le pedían al papá del niño o a la abuela o a algún familiar que estuviera ahí en la casa, en la troje o donde estuvieran, que estuviera al pendiente y que se asomara por debajo de la puerta para ver qué animal se le veían las patas ahí a la entrada de la puerta, porque se supone que llegaba ahí en ese momento su nahual, o otros le llaman el tonal, sí, que ese es un tema que después platicaríamos. La siguiente imagen, la pregunta es: ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace el nahual? El poder de extraer el alma del cuerpo y alojarse en un animal es frecuentemente un privilegio especial de los hechiceros. Esto se consigue entrando en un estado de trance y seguidamente transmitiendo su espíritu al animal elegido, apoderándose de su cuerpo y guiándolo a voluntad, para que de esta manera pues el animal es como si tuviéramos la posibilidad de hacer una meditación, así me lo imagino, y alguien aloja su mente o su espíritu o su esencia en un animal, y ya uno controla o manipula al animal para irle a meter un susto a un enemigo o a alguien que nos está haciendo la vida de cuadritos. Entonces vemos otras imágenes acerca
del nahualismo, que son muy interesantes, porque esto nos puede ayudar a tener idea de cómo es esto. En la siguiente imagen dice: para que un aprendiz pueda elegir el animal de poder deseado, primero deberá vencer a la muerte varias veces, porque se supone que alguien que está dentro del nahualismo ya pasó por pruebas muy difíciles en su vida, y a veces son cuestiones de vida o de muerte. Vamos a ver la siguiente imagen, donde aparece una nahual que tiene que ver con tal vez un tigre, y vemos a otra persona teniendo como protector al nahual lobo. Entonces aquí podríamos enlazar este tema con el tema de los animales de poder. Entonces vamos a empezar a ver ahora en la siguiente imagen cómo es la iniciación de un nahual, porque son temas muy interesantes. Por ejemplo, el iniciado tendrá que elegir el animal con el cual compartirá su destino. La elección dependerá de 3 vías posibles. Por ejemplo, cuando esa persona fue designada por grandes espíritus, entonces será un nahual muy fuerte y poderoso. Es decir, en ciertas pruebas de la vida, ciertas pruebas espirituales, los grandes seres o los grandes ancestros, espiritualmente hablando, le otorgan a una persona que ha pasado esas pruebas un nahual o un animal muy fuerte y poderoso. Vemos la siguiente. Por ejemplo, la más común es que reciba su animal a través de la herencia o la tradición familiar. Es decir, cuando alguien tiene dentro de su línea familiar una persona, un ancestro que fue nahual, le puede transmitir por herencia o por tradición familiar esta situación. Tal vez no me lo van a creer, pero me tocó con unos amigos, uno de ellos ya falleció, por cierto, en paz descansa, que me llevaron hace muchísimos años, siendo muy joven, a Veracruz, a Catemaco. Pues ni me acuerdo por dónde era, porque estaba ya oscuro, porque viajamos de Ciudad de México a Catemaco y llegamos a la casa precisamente de un brujo muy poderoso que iba a curar al papá de este amigo. Y pues lo más interesante que nos tocó vivir, además que nos tocó vivir ahí, además de la curación del papá, de curarle ahora sí un problema muy grave que tenía en las piernas, que se las iban a cortar porque tenía gangrena y se las sanaron completamente, es la transformación del hijo de ese brujo ahí en Catemaco, convirtiéndose en un gato. Fue impresionante para nosotros esa experiencia, que ya un día se las platicaré con calma. Y la tercera será a través del libre deseo del candidato y de su iniciador. Es como si alguien dijera: bueno, a mí me gusta esto del nahualismo, me gusta esto del chamanismo, voy a buscar un maestro chamán, un maestro nahual, para que me inicie, para que me ayude a convertirme, o que me dé ahora sí la preparación suficiente para convertirme. Si por ejemplo, si ha sido escogido por los espíritus, el iniciado podrá elegir el animal que desee, pero como ya les comentaba, pero tendrá que haber vencido a la muerte varias veces. En la siguiente imagen leemos lo siguiente: una condición necesaria será la edad del designado, porque muchas tribus dicen que entre más joven sea el aprendiz, mejor será para trabajar con su animal de poder, entre más joven. Y el animal será más poderoso como espíritu protector cuanto más enfermo y al borde de la muerte haya estado el iniciado, el que quiere estar dentro del camino del nahualismo. Y para hacerlo más poderoso será necesaria la ayuda de varios chamanes, no solamente a lo mejor volverte aprendiz de un chamán o de un nahual, sino pasar ahora sí con una instrucción con varios nahuales o varios chamanes. Otra imagen dice: las enfermedades graves superadas son pruebas de gran valor para el futuro nahual, y este podrá más adelante ayudar a vencer la enfermedad a otras personas, porque precisamente hay nahuales, como te decía, que pueden ayudar a las personas. Y si un nahual es bueno y superó la muerte varias veces, y que gracias a eso se volvió nahual y superó morirse de tal o cual enfermedad, pues ese nahual se encargará de ayudar a otras personas sin decir que es nahual, porque normalmente un verdadero nahual no dice que es nahual, simplemente dice que es curandero, huesero, y en base a eso cura y sana a las personas, pero nunca anda diciendo que es un nahual. Así que mucho cuidado, porque nos tocó saber de unas personas que se dicen que son nahuales, pero nomás se hacen, no quiero decir la palabra, nomás se hacen, ya sabe qué, pero no son nada, ¿sí? Si es por herencia, por ejemplo, al morir, el espíritu del chamán buscará de entre sus familiares, siempre del mismo sexo,
al que mejor pueda seguir con la tradición, al que mejor esté preparado, si es por herencia familiar. En la siguiente imagen vemos, el elegido de pronto, cuando es por herencia, se sentirá enfermo, sufrirá grandes trastornos y fiebres altas, algunas veces tendrá convulsiones, ataques epilépticos y soportará situaciones repentinas de crisis nerviosas. El designado deberá entonces alejarse de la comunidad del pueblo de su casa y empezará una nueva forma de vida. Buscará el conocimiento en lugares donde haya grandes espíritus, como cumbres elevadas y apartadas, las cavernas, los ríos y los desfiladeros, que luego es muy común que a veces conocemos en ciertos lugares que vive un brujo o un nahual allá en el cerro solito, y eso sí sería más como creíble que tienen esas facultades, porque por eso se aíslan del pueblo y la gente nada más va en ciertos momentos a pedir ayuda a este tipo de personajes. Por ejemplo, se abstendrá de mantener relaciones sexuales al principio, así como de consumir o beber cualquier tipo de droga estimulante. Ayunará y comerá solo alimentos sin sal. Se irá a vivir cerca de donde vivía el familiar que lo eligió y se iniciará como nahual escogiendo alguno de los animales que tenía su ancestro. En la siguiente vemos lo siguiente: si es por la vía del libre deseo, deberá aceptar para empezar un animal no tan fuerte ni tan poderoso. Los que apenas se inician dentro del nahualismo, según sus maestros, según sus guías, primero les dan a escoger entre animales sencillos para que empiece ese camino de enseñanzas. Habrá de cambiar su estado de conciencia ordinaria a una conciencia un poco más universal. El candidato tendrá que ser expuesto a pruebas muy rigurosas, como pasar del extremo calor al agua helada, por ejemplo, manejan mucho los temazcales, o luego sufrir una serie de torturas tanto psíquicas como físicas, como pruebas difíciles en el bosque, solitos, etcétera. Se le aislará, dejándolo solo por horas o por días, a merced de los espíritus animales, a los cuales deberá vencer para poder continuar con el aprendizaje. Y si no está protegido por un chamán, es mejor que se abstenga de intentarlo, porque se cuentan muchas historias, me han contado, de aquellos que se han querido aventurar en esta experiencia de volverse nahuales, que lo han querido hacer solos y que luego han sufrido situaciones muy graves, no solamente porque se enfrentan a espíritus muy poderosos en los bosques o en las selvas, sino que además porque no tienen la guía y la protección de un chamán que ya sepa de todo esto. Vemos otra imagen donde podríamos ejemplificar de que hay nahuales que se hacen mirar como humanos, ¿sí? Y que se disfrazan de humanos. Alguien decía que en el internet hace rato, en la mañana, cuando estuve leyendo y cuando publiqué de qué íbamos a tratar en el tema de hoy, que si tenía que ver con los reptilianos, y le dije que no es un tema completamente diferente, aunque podría suceder en algún caso que sí, porque según la teoría los reptilianos se disfrazan de humanos para pasar inadvertidos, pero bueno, eso es un tema que después podríamos platicar. Vamos a ver la siguiente imagen, que dice: en la segunda etapa, el futuro chamán nahual deberá aprender todo lo referente al animal elegido, sus costumbres, sus modos de comunicación, sus gritos, su reproducción, el lugar donde habita, cómo se mueve, lo que come, cómo se oculta y lo que caza. Todo esto se le irá enseñando por un maestro chamán o por los propios espíritus que lo eligieron. En la siguiente dice: se le inculcará el deseo de vivir en la selva, bosque o lugares alejados, buscando la supervivencia como principal objetivo, y para ello deberá aprender cómo se vive en un entorno hostil. Es muy importante que aprenda el lenguaje de otros animales, sobre todo el de los pájaros y el de los reptiles, debido a que así podrá conocer mejor la naturaleza donde estos viven. Deberá de aprender a comer carne de serpiente, por ejemplo, o de otro tipo de animales allá solos en estos lugares, fumar todo tipo de tabacos, aunque no es obligatorio, con el objeto de abrir la mente a otro tipo de realidades. Al dominar los lenguajes de los animales, el aprendiz podrá comunicarse con espíritus del más allá, además de tener el poder de trasladarse a regiones distantes como su animal, ¿sí? Cuando se supere esta etapa, se convertirá en un tonalista. Ya no solamente será un nahualista, un nahual, sino trabajará con su tonal, con el tonalismo. Y a continuación dice: el nahual se transforma, transfigura o metamorfosea en otro ser,
pierde la forma humana y adopta una forma animal. Y en el tonalismo, el animal y el individuo coexisten separadamente, son vidas paralelas. Es como si yo tuviera mi animal de poder, que es el perro, pero yo sigo siendo yo como persona y el perro es mi tonal, y solo estamos unidos por un destino común. Entonces eso es algo muy interesante. Vemos otra imagen a continuación de otros animales que pueden ser utilizados en el nahualismo, y vamos a ver otra que dice seres especiales. ¿Son seres especiales? Por supuesto que sí, porque los nahuales, gracias a su contacto con la naturaleza, a sus viajes, a su lucha continua contra la muerte, han logrado desarrollar un sexto sentido que permite que lean la mente a otros humanos o animales, y así pueden apreciar el pasado, el presente y el futuro. Y antes de irnos a este corte, te pregunto, ¿alguna vez estando en el campo o haber ido a un rancho de paseo con tu familia o algún lugar donde estuviera cerca de la naturaleza, te ha tocado que un animal se te quede mirando fijamente, un animal salvaje que se te haya aparecido y que te haya mirado por un buen rato sin parpadear, y que te pusiste estático ahí, tal vez con temor, pero no te movías? Eso es muy interesante, pero después seguiremos platicando de esto. No le cambies, seguimos en Mundo Alternativo. El Sol es tu casa. El Sol de Morelia y el Sol de Zamora premian tu preferencia y te dan la oportunidad de ganar una casa. Sí, una casa en Morelia. Es muy fácil. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos El Sol de Morelia y El Sol de Zamora. Llena tu planilla y canjeala por un boleto para participar y ganar. El Sol es tu casa. En Michoacán, el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón es una realidad. Gracias a la gestión del gobierno del estado, niños y jóvenes con discapacidad tendrán una opción más de atención de alta especialidad. Michoacán, compromiso de todos. En Michoacán, 14% de las mujeres fallecen de cáncer de mama o cérvico-uterino. Mi nombre es Alejandra y gracias a la prevención gané la batalla contra el cáncer. Autoexplórate y acude a las unidades médicas 10 días posteriores a la fecha de tu menstruación. Por 10 días contigo, súmate a la lucha y entérate de los apoyos que el programa Contigo tiene para ti. 01800-266-8446. Michoacán, compromiso de todos. El gobierno de Michoacán, a través de su Secretaría de Turismo, logran traer a los michoacanos la Feria Mundial de Turismo Cultural de México. Operadores turísticos de todo el mundo y los destinos culturales del país reunidos en Morelia del 21 al 24 de noviembre. Visit michoacán.com.mx. Muchísimas gracias, qué bueno que le está interesando este tema. Es un tema que ya me habían solicitado desde hace tiempo algunos buenos amigos del grupo Radio Tele, que les gusta este programa. Seguimos con la siguiente imagen, donde nos habla que los nahuales son individuos que pueden y deben adaptarse a situaciones cambiantes y de crisis, para así poder ayudar a otras personas de su comunidad a salir adelante y avanzar en la vida. Por eso inclusive en algunas pinturas rupestres o en algunas pinturas antiguas o algunas piedras grabadas encontramos pues personajes que tienen así como cabeza de animal o cabeza humana y cuerpo de animal. O sea, podríamos hablar de muchas cosas. La esfinge de Egipto, bueno, podríamos platicar de mucho. En la siguiente imagen vemos, la siguiente fase es muy fuerte, así que les recomendamos discreción y tener la mente muy abierta, porque les voy a enseñar una técnica que por ahí investigué de cómo se llegan a preparar para convertirse en nahuales. No les invitamos a que ustedes lo realicen. Alguien me preguntaba en Ciudad de México que si se podría hacer a nivel astral, es decir, a través de la imaginación. Pues a lo mejor podría ser algo bueno, pero vamos a analizarlo. En una tercera fase, en una noche de luna llena, la persona deberá prepararse para conectarse con su animal de poder y poder convertirse en él. En su meditación o viaje, deberá de cazar a ese animal, al animal que se le haya asignado, sacarle el corazón y comérselo caliente,
así como los genitales y los ojos, y beber la sangre de ese animal. Desollará el cuerpo, es decir, le quitará la piel completamente, cortará los colmillos y las garras, ¿sí? Enterrará los restos del cadáver en un lugar sagrado como una colina y lo cubrirá con piedras, dando a entender que el cuerpo que se encuentra ahí perteneció a un ser humano, como si fuera una tumba humana. Cogerá la piel desollada y buscará un lugar cercano a un río donde esconderse el que anda haciendo este ritual, por ejemplo. Se desnudará, se lavará el cuerpo y curará las heridas que haya tenido cuando se enfrentó al animal, para cubrir el cuerpo después con lodo, dejándole secar. Sí, es toda una ceremonia que lo podemos ver en algunas danzas mexicanas, para que ustedes analicen algunas danzas muy interesantes. Tomará entonces la piel del animal y sin lavarla la pondrá encima de su cuerpo. En ese momento se convertirá en nahual, y durante 3 días y 3 noches se abstendrá de comer y de beber, permaneciendo escondido. Y cuanto más rápida haya sido la muerte del animal, de la fiera, más larga será la vida del nahual, de la persona que hizo esta ceremonia, este ritual. Entonces, para que veamos qué fuerte, qué impresionante este ritual que tuvimos que investigar. Y vemos en la siguiente imagen que en la cuarta y última fase se le enseña al iniciado a desplazarse por las 3 zonas cósmicas, por el infierno, pero recordemos que el infierno aquí en América, en las culturas americanas, no es el mismo infierno que nos trajeron de Europa, es el inframundo. Entre el inframundo e infierno, entre la tierra y entre el cielo, lo que significa que podrá moverse el nahual con total libertad en el mundo de los muertos y de los espíritus. Alguien en la siguiente imagen, vamos a terminar las imágenes con esto. Alguien muy sabio dijo: yo no creo en los nahuales, pero de que los hay, los hay. ¿Todavía lo dudas? Bueno, dejamos de ver las imágenes porque hasta aquí dejan de estar las imágenes. Y pues bueno, la idea precisamente es que ustedes averigüen pues en libros confiables, en literatura confiable, en páginas del internet confiables, acerca de las historias de nuestros pueblos, no solamente de México, sino de los Pieles Rojas, de Nueva Zelanda, en el propio Egipto, que había seres que inclusive los ponían ahí con cabeza de animal. Entonces podríamos estar analizando muchísimas situaciones muy interesantes, que a veces nos sorprende. Por ejemplo, una de las características cuando un nahual es nahual, pero que no te lo dice, que es algo que te lo quiero comentar, que nuevamente, un nahual no dice yo soy un nahual para que me tengas miedo. Pues será un brujo o será una persona muy misteriosa, bien callada, vive solo en su casa o nunca sale, etcétera, ¿no? Es de ese tipo de personajes que hay en los pueblos que son muy misteriosos. Pero un nahual a veces puede traer precisamente esas garras y esos dientes de la bestia, o esa osamenta, los cuernos, por ejemplo, del animal que mató para poderse hacer ese ritual y convertirse en ese animal. O sea, podemos identificarlos de esa manera. Pero pues a veces en las historias llegamos a conocer personas en ranchos, en poblaciones, en pueblos, aquí mismo en Michoacán, que a veces en las pláticas junto a los fogones, en las trojes, ahí compartiendo un taco de frijoles con tortillas recién hechas, pues a veces los abuelitos nos platican ese tipo de historias que son muy interesantes y que ellos llegaron a conocer, ese tipo de personas mágicas, por así decirlos. Aquí en Capula, en la comunidad de Capula, que tengo algunos conocidos que les mando muchos saludos si están viendo el programa o si lo van a ver posteriormente subido al famoso canal de videos, pues llegaban a convertir las propias abuelitas que conocí, que entrevisté y que platiqué con ellas, me platicaban de algunas brujas nahualas que hay allí en Capula, por ejemplo, y fíjense, decían las viejitas, que están bien viejitas, decían, pues cuando yo estaba jovencita, cuando yo era niña, esa viejita, esa bruja, estaba bien viejita,
y no se han muerto. Entonces son cosas bien interesantes, bien curiosas que podríamos platicar. Hay otra historia aquí que sucede también en Capula, de un señor que se supone que es nahual, que una ocasión estaban dando mucha lata, según lo que me contaron unos muchachos, estaban dando mucha lata en las orillas del pueblo, estaban como tomando y estaban aventando las botellas pues a un terreno de una casa ahí en la orilla de Capula, y como que eso le molestó al dueño de ese predio, y fue a decirles que dejaran de estar aventando las botellas, pero estos muchachos seguían pues dando lata, y como no les hizo caso los muchachos, pues este señor se enojó, y según la historia de estos muchachos, pues estos muchachos ya deben de ser unas personas grandes de 50 años, más o menos 45 años, cuando les pasó esto, hace mucho tiempo eran muchachos. Dicen que este señor se convirtió en un burro, pero no se daban cuenta que era ese señor. O sea, de repente ellos seguían allí tomando, y según la historia de estos muchachos, llegó un burro, ahí se les acercó, y estos muchachos ya algo tomadillos dijeron, pues vamos a jugar con este burro, y se subió uno al burro, y pues cabe otro, y se subió otro al burro, y cabe otro, y se subió otro al burro, y ya había como 10 individuos subidos en un burro, según cuentan estos muchachos. Y ya cuando se dieron cuenta, como que a veces en este tipo de historias, como que cambia el ambiente, como que se siente más frío o helado, algo sucede. Cuando se dieron cuenta que algo estaba pasando, algo raro, de repente todos se cayeron porque los tumbó el burro, y el burro se levantó en sus dos patas, y les habló y les dijo, si me siguen molestando les va a pasar algo muy feo. Y corredero, y pues obviamente se les quitó la borrachera a los muchachos, y esa es la famosa historia que me contaron de este nahual que se convierte en burro. Pero bueno, podríamos encontrar muchísimas historias que nos podrían sorprender, y como te digo, pues depende de la población, pues a veces se transforma en ciertos animales o en ciertas situaciones así muy extrañas, como lo que les pasó a unas personas que venían acá como de Villamadero, pero hay una población que se le llaman la Villita, Yoricostio, Cruz del Plato. Yo creo que algunos que están viendo el programa sí han de reconocer esos pueblos, y venían en una terracería de esa población que les digo que se llama la Villita. Venían en una terracería pues hace muchos años, estoy hablando que esto ha de haber sido como principios de los 70s, y venían precisamente ahí los chiquillos en la camioneta atrás, en la caja de la camioneta, y pues 4 adultos venían en la cabina de la camioneta, y los chiquillos venían pues cante y cante, y viendo el cielo estrellado y todo eso, cuando de repente dicen que una especie de animal o un cuero, así hacen referencia, que era un cuero como encendido, que pasó por encima de la camioneta, precisamente cuando venían en esa terracería de la Villita hacia acá, hacia Villamadero, me imagino, y que fue tal la sorpresa pues que se asustaron muchísimo, y pues ahora sí que le pisaron más al acelerador porque fue un susto impresionante. O como otra historia que les pasó también a estas personas, también allá por pues más o menos 1975 al 78 fue esta historia, que venían por la antigua carretera que llevaba a Pátzcuaro, que acuérdense los que somos de esa generación, que eran horas para llegar a Pátzcuaro en la antigua carretera, pues que cuando iban pasando ahí, porque la carretera para llegar aquí a Morelia de Pátzcuaro, pasábamos, yo me acuerdo, por cerca de la Tenencia Morelos, cerca de la presa. A muchos nos daba miedo pasar ahí por la presa porque se veía impresionante, pero a estas personas, cuando iban ya en la noche, estaba muy oscuro, creo que eran como las 10 de la noche cuando hacen referencia de esta historia, iban pasando después de la presa por esa parte que está muy arbolada, así a un lado de la presa, y de repente ven pasar por la carretera, porque estaba sola la carretera a esas horas, ven pasar, iluminado con el auto, ven pasar una especie de animal, pero se quedaron sorprendidos porque decían es que no era propiamente un animal, pero
estaba alto, decían ellos que medía como 2 metros de altura, un poquito más alto, pero que se les afiguraba como si fuera un canguro, pero parecía persona, que pasó así atravesando la carretera. Entonces, pues hay muchas historias que podríamos mencionar. Cuántos de ustedes en sus familias les han contado historias precisamente de este tipo de temática, de los famosos nahuales, de cosas que nos parecerían increíbles y que de alguna manera pues existe dentro de nuestras tradiciones? Precisamente tiene que ver un poco con el tótem que estábamos platicando en el programa anterior, acerca de que tenían un curandero. Cada pueblo en la antigüedad tenía un curandero o un nahual o un chamán, pues que entre otras cosas, además de curar, además de proteger al pueblo, además de provocar las lluvias y que se dieran bien las cosechas y todo ello, pues tenían esa capacidad de convertirse en animal, para de alguna manera proteger a otros pueblos enemigos, de que no se acercaran. Y por eso es de que en las entradas de estas poblaciones era por común ponerse un palo muy grande con las figuras de animales, o los rostros de humanos con animales. Entonces, ¿cuántas historias hemos escuchado? Simplemente el hecho de que se conviertan en lobos, por ejemplo, en Europa. Bueno, hay tantas cosas que podríamos mencionar, pero la idea, como yo les comento a ustedes, es de investigar, averiguar, leer literatura. Creo que alguien me comentaba que en algunos libros de Carlos Castaneda hace mención precisamente a los nahuales, pero yo siempre, dentro de los viajes que he hecho, no solamente aquí en la República Mexicana, sino en algunos otros países que conozco, llegué a conocer personas que me platicaban precisamente de historias de animales, hombres o hombres animales, así llamados también, y que pues a veces asolaban o metían miedo en la población, y que luego la gente ya no salía en la noche por miedo a ese animal. Y conste que la historia del chupacabras no tiene nada que ver con esta historia de los nahuales, para que no lo vayan a confundir al chupacabras. Es otro tipo de situación diferente, pero sí hacen mención de este tipo de situaciones interesantes y curiosas. Pero bueno, esto es parte de las tradiciones, no solamente de aquí de México y de nuestras poblaciones que tenemos muy cercanas, sino que en otros estados y en otros países en donde hay sobre todo mucha cultura y mucho folclore, se hace mención precisamente de estos personajes tan interesantes que son los nahuales. Y pues les dejo de tarea, esa es la intención de este programa, que ustedes a lo mejor no me crean, que ustedes investiguen, que ustedes lean en fuentes fidedignas, en historias que inclusive se mencionaban cuando llegaron los españoles aquí a América, que llegaron, y que precisamente cuando llegaron con los aztecas, con unos monarcas, les pidieron precisamente que sus hombres animales, sus nahuales, pues que no estuvieran ahí molestando. O sea, hay muchas historias que podríamos encontrar, pero la tarea es esa, para ustedes, que investiguen, que lean, que comenten en su familia, entre sus abuelitos, a ver si les saben alguna historia. Y pues si me pueden dejar estas historias fabulosas ahí en el Facebook, acuérdense, Maestro Sato, ahí estamos a sus órdenes. Y pues desde las instalaciones del grupo Radio Tele agradezco la oportunidad de haber presentado este tema, los nahuales, los hombres animales. Espero que haya sido de su agrado. Si está comiendo, pues buen provecho. Y pues después verá este video subido en el famoso canal del YouTube. Así que muchas gracias, bendiciones. Les dejo un abrazo de oso. Gracias a Bricia por apoyarme. Y seguimos en contacto. Nos vemos.